Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de los microvídeos sobre aprendizaje y condicionamiento, conceptos básicos. Hoy vamos a hablar de la naturaleza de la consecuencia en el condicionamiento instrumental. ¿A qué nos referimos aquí? Nos referimos a si la consecuencia o a qué papel juega la consecuencia en el condicionamiento instrumental. Y de lo primero que vamos a hablar, que ya hemos hablado en alguno de estos microvídeos, es de si la consecuencia es necesaria para que se produzca el aprendizaje instrumental o solo es necesario para que la conducta instrumental aprendida se manifieste. Y aquí recuperamos un viejo experimento realizado por Tolman y Honzik en 1930, en el que colocaba las ratas enfrentadas a tres grupos de ratas, a un laberinto complejo con multitud de callejones, unos con salida y otros sin salida, de tal manera que la labor de la rata era entrar por la caja de salida por el inicio del laberinto y llegar hasta el final del laberinto, registrando, en este caso, la media de errores o el número de veces que entraba la rata en un callejón sin salida. Esto lo repitió a lo largo de 22 días a razón de una experiencia diaria en tres grupos. El hambriento no reforzado, el hambriento no reforzado reforzado y el hambriento reforzado. Comencemos con el hambriento reforzado, el de los cuadrados negros. Aquí lo que observamos es que el número de errores va disminuyendo gradualmente a medida que se repiten las experiencias diarias. Este grupo lo que recibía era, al final, cuando llegaba al laberinto, olvidé decirlo antes, cuando llegaba al final del laberinto, se le daba acceso a la comida. El grupo hambriento no reforzado, en cambio, cuando llegaba al final del laberinto, no recibía nada. Se lo llevaba a su jaula hogar y al tiempo, cuando todos los demás animales recibían comida, recibía su ración diaria de alimento. Y vemos que en este caso los círculos negros, lo que se observa es que aparentemente no hay descenso en el número de errores a lo largo de los días, o el descenso es muy pequeño. Lo más interesante es lo que ocurre con el grupo hambriento, no reforzado y luego reforzado. Este grupo recibió el tratamiento igual al de los hambrientos no reforzados, es decir, recorrió el laberinto sin consecuencias hasta el día 10. Hasta el día 10. Y fue en el día 11 cuando empezó a recibir, a partir del día 11, el mismo tratamiento que el hambriento no reforzado. Es decir, hasta el día 10 salir del laberinto no le reportaba ningún beneficio a la rata, salvo que salía del laberinto. Y a partir del día 11, el salir del laberinto iba acompañado con el acceso a comida. Y fijaos en lo que ocurre. Lo que ocurre es que una vez que descubre la comida al final del recorrido, el día 11, se produce una mejora en la respuesta considerable, alcanzando como mínimo el mismo nivel de manera prácticamente inmediata que el que había recibido el reforzamiento o la consecuencia desde el principio. ¿Qué sugiere esto? Lo que sugiere es que la consecuencia puede ser necesaria para que se manifieste el aprendizaje, pero no es desde luego necesaria para que este aprendizaje ocurra. El aprendizaje aparentemente ocurre en los tres grupos. Lo que pasa es que solo se manifiesta cuando la rata obtiene algún beneficio por manifestar ese aprendizaje. En caso contrario, el aprendizaje se mantiene silencioso. Pasemos a otra situación. Hablemos ahora de los fenómenos de contraste, de la importancia de la consecuencia. En definitiva, de lo que estamos hablando es de si la consecuencia que le damos al sujeto tiene un valor objetivo en sí mismo. Y los efectos de contraste lo que muestran es que esto no es así. Que el valor de la consecuencia, el valor que el sujeto le dé a la consecuencia, y por lo tanto el efecto que tenga para motivar la conducta del individuo, depende de la experiencia previa. Es una cuestión subjetiva. El efecto de contraste positivo, tal y como lo planteaba Flaherty en sus estudios, supone un aumento en la respuesta instrumental como consecuencia del paso de una consecuencia pobre a una consecuencia rica, comparado con un grupo de control que siempre ha sido entrenado con la consecuencia rica. Imaginemos que los sujetos un grupo de trabajadores reciben un sueldo mensual
de 4.000 dólares. Mientras que otro grupo lo que recibe es un sueldo mensual de 3.000 dólares. Lo que vemos es que en esta situación hipotética, el rendimiento en el trabajo se adecúa al sueldo recibido. Cuanto más sueldo recibes, más respondes en el trabajo. Luego podemos concluir que los 4.000 dólares son mucho más apreciados por los trabajadores que los 1.000 dólares. Ahora, veamos qué es lo que ocurre si a partir del mes 3 lo que hacemos es pagar a los trabajadores lo mismo, darles a todos los trabajadores 4.000 dólares. Lo que se observa es que se produce un inmediato aumento en la respuesta del grupo que había pasado de un sueldo bajo a un sueldo alto por encima de aquel que mantiene el sueldo alto desde el principio. Esto es lo que se conoce como efecto de contraste positivo. Y dura un tiempo y después todo vuelve a la normalidad y se ajustan las respuestas al nivel de sueldo. ¿Pero esto qué nos indica? Nos indica que el valor del sueldo no solo depende de la cantidad, sino de la cantidad percibida relativa a otras cantidades que pueda haber recibido en el pasado. Veamos la situación opuesta, el contraste negativo, que ya a estas alturas podéis imaginar que se refiere a una disminución en la respuesta instrumental como consecuencia del paso de una consecuencia rica a una consecuencia pobre, comparado con un grupo de control que siempre ha sido entrenado con la consecuencia pobre. ¿Qué tenemos aquí? Los mismos dos grupos de trabajadores y ahora lo que vamos a hacer es que todo el mundo va a cobrar a partir del mes 4 los 1.000 dólares. Con lo cual, al grupo de 4.000 se le baja el sueldo. ¿Dónde se situará su actuación? ¿Al mismo grupo que los 1.000euristas, que los que cobran 1.000 dólares desde el principio? Pues hablando de contraste negativo, ya sabéis que eso no va a ser así. ¿Qué es lo que ocurre? Es que se sitúan bastante por debajo, porque el paso de una consecuencia rica a una consecuencia pobre produce un descenso en la motivación que lleva a que la actuación esté por debajo de aquellos individuos que reciben la consecuencia pobre desde el principio. Luego, la naturaleza de la consecuencia en el condicionamiento instrumental o el valor de la consecuencia, si preferís, es un valor subjetivo y que depende de la experiencia del individuo. Teniendo eso en cuenta y retomando otros experimentos que también presentábamos en otros microvídeos y otros fenómenos a los que nos referíamos en otros apartados de esta serie de conceptos básicos de aprendizaje, en concreto cuando hablábamos de habituación y sensibilización, podemos observar, o podemos al menos intuir, que cuando hablábamos de habituación y de sensibilización estábamos hablando de disminución y aumento de la respuesta ante un estímulo elicitador. El estímulo elicitador, decíamos cuando hablábamos del condicionamiento clásico, que era lo que llamábamos estímulo incondicionado. ¿Y qué es la consecuencia sino un estímulo elicitador que se utiliza para fortalecer la respuesta instrumental? Bueno, pues si la habituación y la sensibilización son fenómenos que afectan al estímulo elicitador, es de suponer que también afecten al valor subjetivo percibido de la consecuencia. Y entonces, para saber eso, es conveniente recuperar el estudio de Davis y Wagner 1969 del que hablábamos hace un buen número de vídeos. Recordemos que en ese estudio lo que se hacía era evaluar la respuesta de sobresalto media de un grupo de ratas, de varios grupos de ratas, que se sometían a distintas experiencias con distintos sonidos. El grupo 120 recibía exposiciones repetidas a un estímulo, a un sonido de 120 decibelios desde el principio. El grupo 100 recibía exposiciones repetidas al sonido de 100 decibelios desde el principio. El grupo aleatorio recibía exposiciones repetidas a una serie de sonidos que variaban en intensidad entre, si no recuerdo mal, entre en torno a 80 y 119 o 116 decibelios.
Y el grupo aumento gradual recibía más o menos el mismo tratamiento que el grupo aleatorio con una salvedad. Y es que los sonidos iban creciendo gradualmente en intensidad a medida que se avanzaba en la experiencia con los sonidos. ¿Qué observamos en esta situación? Lo que observamos es que cuando hacemos la prueba con el estímulo de 120 segundos, observamos que la menor respuesta, por lo tanto, la mayor habituación, se produce en el grupo de aumento gradual, en el grupo que ha sido llevado gradualmente desde una consecuencia o desde un estímulo flojo a un estímulo intenso. ¿Qué implicaciones tiene esto para el condicionamiento instrumental? Pues pensemos, por ejemplo, en la eficacia del castigo. Y pensemos, por ejemplo, en la diferencia en la efectividad del castigo. No estamos hablando de cuestiones morales, ¿eh? No estamos hablando ahora de si el castigo es bueno o no es bueno aplicarlo. En eso es una reflexión diferente que no corresponde a esta discusión que es puramente técnica. La cuestión es, ¿el castigo es eficaz como procedimiento de aprendizaje? Y si es eficaz, ¿en qué condiciones va a resultar eficaz? Bueno, ya podemos imaginar, por lo que hemos hablado en otros microvídeos, que va a depender de la contigüidad entre la respuesta y la consecuencia aversiva. Y que va a depender también de la contingencia entre la respuesta y la consecuencia aversiva. Pero también depende de otra cosa. Depende de la intensidad percibida de la consecuencia aversiva. Y lo que hemos visto es que si establecemos un castigo gradual, de aumento gradual de la consecuencia, lo que vamos a encontrarnos es con una situación de habituación a la consecuencia aversiva. Y esta va a perder eficacia. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar es con que el castigo no es eficaz porque la consecuencia no es eficaz. Y ahora pensemos en dos situaciones que os voy a dejar reflexionando con ellas, en dos situaciones en las que funciona muy bien el castigo y en las que no funciona nada bien o muy poco el castigo. Cuando uno mete los dedos en un enchufe y recibe una descarga eléctrica, lo normal es que se termine convirtiendo en el niño de la bombilla y no se acerque a cambiar ni siquiera una bombilla, aunque esté seguro de que ha cortado toda la electricidad de la casa. Esa es una situación de castigo donde la respuesta va seguida por una consecuencia aversiva y como resultado la respuesta del individuo disminuye en el futuro. Luego ahí el castigo es eficaz. ¿Qué ocurre en cambio con el castigo social? El castigo social, por cuestiones éticas, va incrementando con las respuestas que da el individuo. La primera vez que un individuo delinque, se salva con una advertencia. La segunda puede ser una multa. La tercera, una noche en el calabozo. La cuarta, y así sucesivamente, hasta que finalmente llega a la cárcel. La pregunta que nos hacemos es, si tomamos en cuenta los principios de la habituación y que la habituación se produce con mayor intensidad, cuando se utiliza en el grupo que llamábamos antes de incremento gradual, cuando se aumenta gradualmente la intensidad del estímulo elicitador, ¿dónde será más efectivo el castigo que implica el llegar a la cárcel? ¿En un delincuente habitual que ha recibido todos los pasos de advertencia, etcétera, etcétera? ¿O en, asumo que cualquiera de nosotros que no hemos pasado por la cárcel en ningún momento? La amenaza de cárcel es sin duda mucho más interesante, mucho más importante para nosotros, para los que no hemos tenido esa experiencia. Mientras que para el delincuente habitual, la amenaza de cárcel, no voy a decir que sea algo agradable, no lo digo, pero sí es algo que tiene un efecto mucho menos aversivo. Y ahora, pensad en la diferencia con meter los dedos en el enchufe. Cuando metemos los dedos en el enchufe, ¿qué es lo que ocurre? Que la consecuencia es intensa y aparece intensa desde el principio. ¿Qué produce en esa situación? Sensibilización. En el castigo social, ¿qué es lo que ocurre? Que la consecuencia es débil al principio y va creciendo. ¿Qué conseguimos en esa situación?
inmunización al castigo. Luego, desde el punto de vista puramente técnico, el castigo social no es que sea poco eficaz porque es castigo, es que necesariamente por la forma de aplicación va a ser poco eficaz. Insisto, no estamos hablando de cuestiones morales, estamos hablando de cuestiones puramente técnicas. Y con eso termino por hoy. Espero, como siempre, que este microvídeo os haya resultado útil y que os haya resultado, si es posible, también entretenido. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por vuestra atención.